El 19 de noviembre de 1991 ocurrió un accidente ferroviario aquí en la ciudad de Tehuacán. A lo mejor muchos no lo recuerdan o todavía no nacían cuando ocurrió, pero en ese entonces tenía yo poco más de 6 años porque iba yo en primero de primaria precisamente en la escuela Liberación, la que está ahí a unos metros de donde fue el accidente. Me acuerdo que estaba, bueno, precisamente en el salón en el que ocupaba el primer año en el que iba yo, primero A, recuerdo. Estaba a unos metros de la calle que se llama Belardo Rodríguez, y era de los primeritos salones, entonces desde ahí se alcanzaba a ver bien esa parte en donde fue el accidente. Me acuerdo que estábamos casi, fue a la hora de salida, todavía no, este, eran la una, era un poquito antes, pero recuerdo que estábamos creo que en clase, ya ni me acuerdo bien, estábamos en el aula y de repente escuchamos y sentimos un fuerte movimiento, ¿no? Parecido al de, pues yo creo que cuando tiembla, ¿no? Cuando hay un sismo se siente, pero escuchamos el golpe, muy, muy fuerte. Y pues nos sorprendimos. Bueno, yo recuerdo que me sorprendí porque no sabía o qué es lo que estaba pasando y de hecho pues hasta en ese momento pues yo no recuerdo haber este, sentido algún temblor. Entonces, me acuerdo que desde donde estábamos, bueno, están los ventanales así muy grandes del aula. Entonces, desde ahí se alcanzaba a ver la zona del accidente. Y porque ahorita creo que hay una barda ahí, es de tabique, pero en ese entonces toda la barda perimetral, incluido el enrejado blanco que actualmente está ahí, era de malla ciclón. Entonces toda esa parte pues se podía ver fácilmente y recuerdo que desde ahí se alcanzaban a ver los vagones que estaban ahora sí que volteados y con se alcanzaban a ver también los ejes y parte también de creo que de el, este las vías del tren que estaban ya levantadas y y pues me acuerdo que ya de ahí los maestros, bueno, la indicación que nos dieron fue que pues fuéramos a la parte de donde está la cancha de básquetbol, la que actualmente está techada. Fuimos, nos trasladaron ahí, recuerdo que pues sí se desató el pánico, me acuerdo que había niñas gritando, pues todos así bien sacados de onda. Y y pues nada, estuvimos retenidos ahí un buen rato hasta que se autorizó la salida de los estudiantes, pero acompañados de adultos. O sea, podías irte de la escuela, pero si tu papá o tu mamá o algún familiar este, mayor de edad iba por ti. Y yo recuerdo que precisamente ese día no fue por mí a la escuela de mi mamá. Entonces, pues estaba yo preocupado. Digo, pues ahora cómo voy a ir, me voy a quedar aquí. Pero lo que se me ocurrió, pues así de improviso, fue pues pegarme ahí con un niñito que iba también saliendo con su mamá. Entonces me salí con ellos, así como, me hice pasar como que pues, iba yo con ellos, pero en realidad quién sabe quiénes eran, porque en la entrada estaban maestras, controlando la salida de estudiantes. Entonces no dejaban salir a nadie que no fuera acompañado de un adulto. Ya posteriormente a eso, pues ya recuerdo que regresé a la casa y todo, pues ya le dije a mi mamá qué había pasado y todo, pues ya sí, obviamente se espantó, pero pues no sabía hasta el momento en que le platiqué. Y ya días después, recuerdo que fuimos cerca del lugar de donde fue el siniestro, pero no había un cordón militar, entonces no podía pasar cualquier persona al área del siniestro. Entonces recuerdo que nada más alcanzamos a llegar, mis papás y yo, a donde está el cruce, donde están los semáforos, en donde está el cruce actual de la avenida José García Crespo con la calle que se llama
Portes Gil, Boulevard Portes Gil, y desde ahí se alcanzaban a ver pues unas grúas grandotas, creo que eran dos, que estaban levantando los vagones, porque pues sí, estaban muy pesados. Y pues había militares y todo. Recuerdo que sacaban, yo veía que sacaban escombro, tierra, cemento, y todo eso lo fueron a echar a la parte de atrás de la primaria. En ese entonces esa zona eran lotes no, terrenos de cultivo, de siembra. Entonces pues no estaban habitados, y ahí fueron a tirar todo lo que estaban levantando de de la zona del accidente, porque recuerdo que creo que llevaba carga de cemento y de sorgo el tren. Y pues fueron a arrojarlo a la parte de atrás, pero pasados ya varios días, recuerdo que toda esa tierra que fueron a dejar ahí olía mal, tenía un mal olor, así como que pues me imagino que tal vez iba mezclado con restos humanos o sangre o yo qué sé, pero sí olía muy feo. Y pues ya, pasó todo eso, pues ya creo que más o menos cada quien lo asimiló como pudo. Y y pues ya, creo que al poco tiempo, retiraron las vías de ahí. De hecho, bueno, ahorita les voy a leer una nota que encontré, bueno, dos notas que encontré en un diario, no de aquí de Tehuacán, sino de Guadalajara, en el que hablan, o hacen la crónica del accidente. Pero pues ya de ahí nada más lo único que pues ya queda como recuerdo, porque creo que ya casi nadie se acuerda de eso, es el pequeño monumento que pusieron ahí, en el cruce del Boulevard Héroe de Nacosari con la Avenida de las Américas, o José García Crespo, es que tiene dos nombres. Y pero ya no está la placa. En la placa que tenía ese monumento me parece que estaban escritos los nombres de las personas que fallecieron en el accidente y que fueron pues reconocidas oficialmente. Y pues de eso ya tiene bastante tiempo, tendrá que más de 25, más o menos 25 años. Este año 2016 hizo 25 años, y pues al parecer pues ya se está olvidando, ya se olvidó. Pues sí, fue algo un accidente muy fuerte. Entonces pues ahorita les voy a leer las notas que encontré en ese diario. De hecho lo pueden consultar en línea, pero si no lo encuentran, o para más rápido, les voy a dejar los archivos en PDF en la descripción del video para que puedan consultarlos. Y la crónica pues dice más o menos así. El diario se llama El Informador de Guadalajara. El Informador, diario independiente, Guadalajara, Jalisco, miércoles 20 de noviembre de 1991. Y en la nota dice: por lo menos 30 muertos en un accidente ferroviario en Puebla, Tehuacán, Puebla, 19 de noviembre. 30 muertos y entre 35 y 40 heridos es el saldo arrojado por un accidente registrado hoy aquí, luego de que un tren de carga descarriló y se precipitó hacia un grupo de vehículos que circulaban por la principal vía de acceso al sur de esta capital. Según declaraciones de testigos, alrededor de las 12:45 de hoy, es decir, un día antes, el 19 de noviembre, el tren se había quedado sin frenos. Se salió de las vías en una curva y se impactó sobre autobuses de pasajeros y otros vehículos que circulaban por una de las mayores avenidas de acceso a Tehuacán, Puebla. Francisco Sánchez González, agente del Ministerio Público, y Agustín Ávila Delgado, comandante del cuerpo de socorristas del lugar, dijeron que el número de muertos confirmados asciende a 30, pero que hasta el momento se desconoce la identidad de todos ellos, así como la de los heridos. Asimismo indicaron que los heridos, entre 35 y 40, fueron distribuidos en los hospitales del lugar, entre ellos el de la Cruz Roja y el Seguro Social. Sergio Castellanos, el asistente del maquinista, dijo que el accidente fue provocado cuando el tren se quedó sin frenos. Está citándolo textualmente. Dice: no sabemos precisamente lo que pasó, tal vez fue una fuga de aire, no sabemos. Lo cierto es que cuando los tripulantes se dieron cuenta de que la máquina avanzaba sin control, algunos de ellos empezaron a saltar del convoy, expresó. Los vehículos alcanzados por el tren estaban circulando en una de las carreteras más concurridas de la República.
entre las ciudades de México y Oaxaca, a 240 kilómetros al oriente de la capital mexicana. Según la Cruz Roja, hasta esta noche, más de 100 elementos de los cuerpos de rescate continuaban realizando labores de auxilio de auxilio a los heridos y recogiendo los cuerpos de las personas que fallecieron en el accidente. El tren transportaba cemento, sorgo y maíz, y por lo menos 18 de sus vagones quedaron destruidos en el percance. Y luego aquí cita abajito una nota de Reuters. 50 cadáveres habían sido ya rescatados. Los de Reuters dicen que fueron 50 cadáveres. 50 cadáveres habían sido ya rescatados, pero se estimaba que el número de muertos sería de por lo menos 80. Cuando hoy un tren de carga fuera de control se precipitó a 200 kilómetros por hora sobre una carretera en Puebla, aplastando a decenas de vehículos, según cifras de la Cruz Roja. Los tripulantes de la máquina, que arrastraban 18 pesados vagones, saltaron del mortal bólido unos 30 kilómetros antes de ocurrir el accidente, cuando el tren se quedó sin frenos, explicó un vocero del municipio de Tehuacán, donde ocurrió el descarrilamiento. Siento una tremenda rabia contra los que manejaban el tren por no haber avisado a la estación, dijo Bruno Cortés, secretario privado del presidente municipal. Fue una irresponsabilidad enorme haber saltado del tren sin avisar. Traían radio. Y quise que sigue en página 3. Por su lado, Miguel Ángel González por su parte, Miguel Ángel González. Por su parte, Miguel Ángel González, vocero de la Cruz Roja, informó que extraoficialmente pensamos que hubo unos 80 muertos y 40 heridos, pero aún se están realizando los trabajos de rescate. Cortés señaló que se han rescatado unos 50 cuerpos, pero la cifra puede subir. Entre los muertos están varios niños de una escuela que se encuentra a 20 metros del lugar del accidente, añadió. Supongo que eran los del turno de la tarde. Parece que los frenos fallaron y tomó la curva demasiado rápido, cayendo sobre la carretera y destruyendo autobuses y automóviles, precisó González. Según la policía, los cuerpos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos de unos 15 vehículos, aplastados por los vagones del tren que se descarriló poco después de mediodía. Es imposible saber cuántos más hay bajo los vagones. Los vehículos están completamente destruidos, dijo Carlos Verdín, subcomandante de la policía de Tehuacán. El tren cargado con cemento y sorgo aplastó a varios autobuses cargados de gente, entre otros vehículos, indicaron la policía y la Cruz Roja. El tren cargado de cemento y sorgo aplastó varios autobuses. Bueno, eso ya lo leí. El oficial Verdín señaló que la polvosa carga que transportaba el tren se volcó encima de los vehículos destruidos y dificultaba las tareas de rescate. La agencia gubernamental Notimex señaló que el tren causante de uno de los accidentes ferroviarios más graves de México provenía de Ciudad Cerdán, en el mismo estado de Puebla. Y bueno, ahí acaba esa parte de la nota. Y ya encontré una del día siguiente, es del mismo diario, me parece que es del 21, y ahí continúa, incluso da hasta los nombres de algunos fallecidos. A ver, también lo voy a leer, voy a tratar de leerlo rápido, porque ya se alargó mucho el video. Ese es del siguiente día, del 21. Y dice: Tehuacán, aumenta el número de muertos por el accidente en Tehuacán, Puebla, 20 de noviembre. Tras más de 40 horas de labor, hasta esta noche habían sido rescatados 38 cuerpos de personas que murieron y 46 más que resultaron heridas ayer en un accidente en plena zona urbana, cuando un tren con máquina 9131 de Ferrocarriles Nacionales de México se descarriló luego de que 10 kilómetros antes se quedó sin frenos y alcanzaba una velocidad de 180 kilómetros por hora en el momento del impacto.
Se informó que ya se llevan a cabo las investigaciones del caso por peritos de diversas dependencias para deslindar responsabilidades en lo sucedido. Según reportes del Panteón Municipal y de la Agencia del Ministerio Público, 30 cuerpos fueron identificados, 7 más se encontraban desmembrados y en bolsas, y uno no había sido reconocido. Además, voluntarios y rescatistas que participan en la operación encontraron 5 cuerpos más que hasta el cierre de esta edición no habían sido reportados al Ministerio Público. Otros 2 cadáveres fueron detectados por perros enviados por la PGR bajo los escombros de un restaurante de comida china. Por su parte, el presidente Carlos Salinas de Gortari pidió un informe preciso sobre las causas del accidente y tras manifestar su profunda consternación por el accidente, dispuso la inmediata y eficaz atención de los heridos y la indemnización de los deudos de los fallecidos. La población se encuentra de luto, por lo que el desfile que hoy se efectuará en conmemoración del 81 aniversario de la Revolución Mexicana fue suspendido, ya que las labores de rescate aún no concluyen y según las apreciaciones de las corporaciones que participan, todavía hay cuerpos sepultados bajo los furgones, fierros retorcidos, cemento y soya. El gobernador del estado de Puebla, Mariano Piña Olaya, llegó a esta ciudad, lo mismo que Humberto Mosconi, director de Ferronales, para sostener una reunión con autoridades municipales y solucionar el problema. Mientras tanto, alrededor de 3,000 personas, en su mayoría estudiantes, se concentraron en la explanada del Palacio Municipal para exigir que se diera solución inmediata al problema que desde hace varios años se arrastra en esta población, que tiene el patio de maniobras de carga y descarga de trenes dentro del primer cuadro de la ciudad y en consecuencia los trenes tienen que atravesarla para llegar a su destino. Los manifestantes portaban pancartas con leyendas como "Fuera ferrocarril", "Ferrocarriles, necedades de México" y "Tren asesino", entre otros. Entre los inconformes se encontraban familiares y amigos de personas que fallecieron en el percance, que le gritaban al gobernador, que se encontraba en el balcón de la alcaldía, la necesidad de cambiar la estación del ferrocarril a otro lugar. Piña Olaya en muchas ocasiones pretendió dirigirse a los presentes, pero fue callado con gritos que exigen hechos y no más promesas vanas que nada solucionarán y mucho menos les devolverán la vida a sus seres queridos. Una de las pancartas que portaban los vecinos de diferentes colonias de la ciudad decía: "Señor presidente de la República, no queremos sus condolencias, queremos que cambie la estación de ferrocarril", mientras que otros gritaban a las autoridades presentes: "Díganos si no pueden hacer nada para que nosotros mismos arranquemos los rieles del tren y nunca vuelva a pasar por esta ciudad". Luego de escuchar rechiflas y... Bueno, aquí cambia de página, a ver. Luego de escuchar rechiflas y abucheos... y gritos de los tehuacaneros, Mariano Piña Olaya decidió formar una comisión civil que actuará como intermediaria ante las diferentes dependencias relacionadas con este problema y agilizar así las gestiones. Estimó que se requieren $60 millones para cambiar la estación del ferrocarril, además de que ya fueron aprobados los proyectos de 3 pasos a desnivel en los principales cruceros de esta ciudad para evitar accidentes como el de ayer. Habló también de la reubicación de las escuelas que se encuentran cerca de los cruceros, y mientras decía esto, los inconformes le gritaban: "Después del niño ahogado, a tapar el pozo". Las labores de rescate, según estimaron los elementos del 37 Batallón de Infantería, continuarán un par de días, ya que faltan algunos furgones por mover y antes de hacerlo se tiene que descargar en su totalidad el cemento y la soya que transportaban, además de que solo se cuenta con una grúa de Ferrocarriles Nacionales. Por otra parte, 8 peritos de la Procuraduría General de la República, encabezados por el subdelegado de Control, Augusto Pino Estrada, empezaron a hacer las evaluaciones técnicas para empezar a definir las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Federico Reyes Ponce de León, subprocurador de averiguaciones previas de la PGR, dijo que se vigilará que los familiares de los deudos sean indemnizados conforme a la ley, con 2,900 salarios mínimos vigentes por persona,
que equivalen a poco más de 37 millones de pesos, y ya está siendo boletinado a todas las agencias del Ministerio Público Federal los, los nombres del maquinista y su tripulación para su inmediata detención. La PGR trajo además 3 perros policía para detectar más fácilmente en dónde quedan restos humanos, así como 5 helicópteros para vigilar la zona. Cabe destacar que en el comunicado oficial emitido por Ferronales el 19 de noviembre, la paraestatal habla de 36 personas muertas y 46 lesionadas, mientras que según un boletín con fecha de ayer, 20 de noviembre, la cifra había bajado a 31 fallecidos identificados, 2 sin reclamar y 28 heridos. Por otro lado, el obispo de Tehuacán, Norberto Rivera, recibió una carta procedente del Vaticano, en la cual la Secretaría de Estado a cargo del cardenal Arnoldo Dodano expresa que su santidad Juan Pablo II recibió con hondo pesar la noticia del accidente ferroviario y ofreció sufragio eterno para el descanso de las almas de los fallecidos, elevando fervientes plegarias para el pronto restablecimiento de los heridos. El presidente de Tehuacán, José Méndez Gómez, encabezó una marcha de aproximadamente 800 personas, junto con el diputado federal priista Marco Antonio Haddad Yunes, para demandar la inmediata reubicación de la estación de ferrocarriles. La caminata se hizo del Palacio Municipal a la estación ferroviaria, y en el transcurso recordó que desde hace 10 años los tehuacaneros han exigido que les saquen el tren de la ciudad porque no son las primeras vidas que cobra. Por su parte, Mauro Maceda Limón, secretario general de los trabajadores ferrocarrileros de la sección 28, con sede en el puerto de Veracruz, señaló que desde hace mucho tiempo y a nivel nacional hemos exigido a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México que se dé mantenimiento al equipo y se dote de herramientas y refacciones para las locomotoras y los carros. Al ser entrevistado agregó que, como siempre, cuando hay accidentes se le echa la culpa a los trabajadores. Lo anterior lo expresó ya que el convoy que se descarriló ayer en Tehuacán salió de Veracruz y ya iba en malas condiciones mecánicas. Muchas veces los trabajadores tienen que desmantelar trenes para que salgan las rutas las máquinas, debido a la falta de mantenimiento del equipo. Todo por conservar el ferrocarrilero su fuente de trabajo. A las unidades no se les da un descanso necesario. En la mayoría de las ocasiones se los pone combustible para que continúen con su recorrido. El mantenimiento preventivo es indispensable, pero desgraciadamente en la empresa no se atiende este renglón por la falta de presupuesto, afirmó. El comandante Carlos Verdín Ramos de la Policía Federal de Caminos dijo que el convoy llegó a Tehuacán con una velocidad de aproximadamente 180 kilómetros por hora, y a pesar de que no traía a nadie a bordo, porque la tripulación se arrojó al campo cuando se percató de la falla mecánica, no se descarriló antes porque el tramo es recto. Testigos de los hechos indicaron que en cuestión de segundos el convoy llegó sin silbar y no dio tiempo a los automovilistas ni a los peatones de alejarse, por lo cual sepultó a decenas de personas, cerca de 20 vehículos, entre ellos un minibús de transporte público, un restaurante de comida china, y afectó 2 viviendas, además de destrozar un taller mecánico en donde se incrustó la máquina. Informes del coordinador de agentes del Ministerio Público del Fuero Común, José Luis González Castellanos, revelan que en el percance fallecieron, y esto es importante porque aquí están los nombres de los fallecidos, de algunos fallecidos: Lorena López Águila, de 19 años, Melesio Láscares Ramírez, de 5 años, Carmen García Hernández, de 48, Simona de Jesús Mendoza, de 41, Estela Sánchez Gil, de 32, y Estela Martínez García, de 12. También perecieron Arcelia Ramírez Chávez, de 44 años, Anabel Espíndola Carrera, de 16, Yolanda Urrutia Carrera, de 25, Prisciliana Amado Martínez, de 30, Isabel Ibarra Andrade, de 50, Verónica Ramírez de Guevara, de 17, y Reina Mendoza de Osorio, de 40. En la lista se encuentran además Marcela Osorio Méndez, de 20 años, Rosa Ramírez Vargas, de 36,
Silvia Josefina González Valerio, de 18, Claribel Hernández Alonso, de 41, Víctor Manuel Murillo Ramírez, de 2 años, y Paula Sánchez Trejo, de 48. Otros cuerpos que ya fueron identificados por sus familiares pertenecieron a Guillermo Aguilar Gómez, de 53 años, Cristina Huerta Labor, de 25, Francisca López Viuda de Soto, de 55, Martín Clemente Peralta, de 15, Francisca Santana Romero, de 51, y Graciela Alicia Escalona, de 14. En las últimas horas fueron reclamados también los cuerpos de Tomás Froilán Palestino, María Pérez Sales, de 23 años, Sergio Méndez Contreras, de 29, y una bebita de 2 meses de nombre Cristina Rojas Huerta. Hasta ahí llega la nota y voy a ver si puedo encontrar más información. Por lo pronto pues aquí le corto porque ya es casi media hora de video. Espero que no se hayan aburrido. Nos vemos.